Hablando del tema deuda pública, hay un principio de acuerdo que se viene discutiendo que tiene que ver dos caras. Una reforma tributaria que yo la enlazo más con la política de ingresos, sí, ¿no es cierto? Y una responsabilidad tributaria o administrativa respecto del gasto público. Esto llevaría a que a partir del 1 de enero, esto lo leí y me lo confirmás o me lo desmentís, por ejemplo, todas las provincias y nación se comprometerían a no aumentar el gasto en términos reales y a no incluso generar empleo. ¿Es así? Sí, digo, lo que se ha hecho, se ha redactado un proyecto de ley de modificación de la ley de responsabilidad fiscal que le cabe a todas las jurisdicciones provinciales, donde establece niveles de crecimiento que no pueden estar por encima del crecimiento de la inflación y del Producto Bruto. No puede crecer la cantidad de empleados, salvo en aquellos casos puntuales, porque la primera discusión que teníamos con el gobierno nacional decían que no podía crecer la cantidad de empleo público. Y hay un crecimiento que es un crecimiento vegetativo de la población. Salta tiene un crecimiento por encima de la media. El otro día, en oportunidad que vino Restrepo, que es un urbanista que hizo toda la modificación en Medellín y nos contaba toda esa historia, yo decía que en una planificación del 2030 Salta va a tener casi 220.000 personas más, o sea, como un Tartagal y un Orán. No estamos tan lejos, sí, sí, de aquí a 12, 13 años. Digo, nosotros tenemos que planificar la provincia de Salta que queremos de aquí a 12, 13 años, que lo estamos haciendo con el Plan 2030, pero bajarlo a algo bien con meta a cumplir, con indicadores, porque nosotros vamos a tener 220.000 personas en 12 años más. Esa gente tiene que tener espacio, tiene que tener servicios públicos, tiene que tener dónde vivir, bueno, tiene que tener trabajo, qué comer. Tiene que comer, entonces no es tan sencillo. Eso es como que se agregue Orán y Tartagal a un Orán y Tartagal nuevo, digo, no es poca cosa. Entonces, cuando nosotros decíamos, bueno, ustedes dicen que no pueden crecer los empleos públicos, a esa gente uno le tiene que dar salud, seguridad y educación, y básicamente esos tres servicios son con personas, o sea, la seguridad son más personas, la salud también, y la educación son docentes frente a alumnos. Entonces, ahí logramos que entiendan, porque si estaban cerrados en una posición de que puede tener un crecimiento vegetativo la cantidad de empleados públicos, al igual que determinadas leyes que hay que cumplir. En la Argentina hay una ley de obligatoriedad de sala de 3 años, quieren universalizar la sala de 3 años. Obviamente eso requiere más gente que tenga que trabajar para atender todos esos nuevos chicos, entonces que nosotros tenemos una cobertura del 25%, hay que llegar al 100%, entonces hay gente que hay que designar. Entonces hay determinados parámetros de crecimiento del gasto público corriente, también de empleados públicos, pero tienen consideraciones como estas a las que hacíamos referencia. Esa es una ley. La otra ley es la reforma tributaria, que es secreta, porque nadie conoce nada. Digo, la verdad que se habla mucho de la reforma tributaria. Sí tuvimos nosotros una conversación con el ministro Duyomne, donde de boca nos dijo algunas de las cosas que se quieren llevar adelante, pero nosotros no hemos visto ningún proyecto donde uno pueda leer y pueda tener un cabal conocimiento de hacia dónde apunta. Sí, de esa charla, algunas puntas a las cuales hizo referencia, que lo hemos charlado con los ministros de Economía de otras provincias, se quiere como unificar el tratamiento de ingresos brutos, porque ellos entienden de que existen alícuotas que son diferenciales entre una provincia y entre otra, entonces un comercio, una industria prefiere estar en un lugar y no en otro. Como Salta, existe una alícuota diferencial para aquellas industrias que son de afuera y le venden a la provincia. Ellos eso lo consideran como aduanas internas y quieren ir a eliminar algo de eso. La verdad que eso es mucha plata para la provincia de Salta. El 70% de nuestra recaudación, que es convenio multilateral, viene de ingresos brutos de extraña jurisdicción. Le pega también en el pecho a muchas provincias, caso Córdoba es enorme el impacto, entonces había como un frente de estábamos los ministros peronistas de provincias justicialistas hablando de este tema, tratando de hacer frente común a lo que puede llegar a ser
alguna reforma que, insisto, no se conoce mucho en detalle, salvo estas puntas que uno ha escuchado y que han hecho referencia a funcionarios nacionales. Sí agradezco que ellos tienen ahora el conocimiento y el entendimiento de que no se puede avanzar en una reforma tributaria que signifique rápidamente bajar la presión fiscal, porque eso significa desfinanciar a los gobiernos provinciales, nacional y municipal, como pasó con impuesto a las ganancias. Entonces ellos buscan hacer algo paulatino en el tiempo, atado a mejora en la actividad económica. Así que hay muchos interrogantes, la verdad, donde un interrogante es cómo armamos el presupuesto 2018, porque no sabemos cómo sale el fallo de la Corte respecto de los recursos del conurbano, del fondo conurbano. Si a nosotros nos quitan esos 2.500 millones de pesos, quiero que sepamos que equivalen a 10% de incremento salarial de los empleados públicos provinciales, como para tener idea de lo que significa. Si se avanza sobre eso, nosotros no tenemos cómo financiar esa situación.